Bienvenidos a Contra el Olvido. La corrupción y la violación de derechos fundamentales son dos caras de una misma moneda y así lo evidencia nuestra historia reciente. El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco de Ancash fue el resultado de haberse convertido en una piedra en el zapato para la organización criminal y los negociados. Así lo ha establecido textualmente el Ministerio Público en la investigación que sigue contra César Álvarez. Pero la impunidad y el encubrimiento también tienen un rol importante en esta relación. Así lo demuestran los casos Los Cabitos y Madre Mía. En Madre Mía existe hoy una investigación en curso por las presuntas irregularidades que incluirían la compra de testigos y que llevaron a que se archivara un caso de denuncias de desaparecidos contra el expresidente Ollanta Humala. Mientras tanto, más restos y denuncias siguen apareciendo. Hace una semana nos dejó Angélica Mendoza de Escarza. Mamá Angélica, como se le conoce, luchó durante 30 años por buscar justicia y la verdad. Su hijo desapareció en 1983 tras ser detenido y llevado al cuartel Los Cabitos. Hoy se sabe que él fue asesinado junto a más de un centenar de personas que entre el 83 y el 85 fueron enterrados e incinerados en ese cuartel militar. 30 años después, solo ha habido sentencia contra 2 de los militares a cargo, ninguno de ellos preso porque ambos fugaron del país. ¿Cuán estrecha y peligrosa es esa relación entre corrupción y violación de derechos humanos? ¿Qué podemos hacer para romper con la impunidad en ambos casos? Para conversar de esos temas estamos esta tarde con Eduardo Cáceres, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Una primera pregunta a la luz de lo de mamá Angélica es ¿cómo podemos explicar que en un país como el nuestro la justicia tarde 30 años en sentenciar y sancionar a responsables de hechos como lo de Los Cabitos? Bueno, la impunidad no es novedad en la historia peruana. Así como estos casos que tienen décadas, hay otros que se han acumulado a lo largo de, no digo de siglos en general, sino de los siglos de la República, que ni siquiera han sido judicializados, ¿no? Ya es un avance que se haya podido judicializar estos casos y que, como se ha visto en el caso Cabitos, algún tipo de sentencia se logre después de tantos esfuerzos. Y si comparamos la situación del Perú con la de otros países de América Latina, comprobaremos de que no se trata de algo atípico, ¿no? Y tiene que ver básicamente con el tema del poder, ¿no? O sea, estos casos involucran al poder en su esencia, al poder militar y político, y demuestran de que la justicia en nuestros países no es ajena a los manejos del poder. ¿Cuán estrecha y cómo podemos visibilizar ese vínculo, ¿no?, casi irrompible entre corrupción y violación de derechos humanos? Bueno, creo que nuestra historia nacional y latinoamericana nos demuestra que este vínculo tiene que ver con un viejo aforismo del derecho, y creo que de Santo Tomás, es aquel que dice: el que puede lo más puede lo menos. El que ha matado sistemáticamente no va a tener ningún problema al día siguiente en comenzar a robar de manera sistemática, ¿no? Las grandes dictaduras latinoamericanas, las dictaduras que son emblemáticas de nuestra historia, que incluso han provocado novelas, como es el caso de la fiesta del chivo de Vargas Llosa, para el caso de Trujillo, son dictaduras que se han basado en violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos y en procesos de corrupción de dimensiones faraónicas. Es el caso de Trujillo, es el caso de Pinochet en Chile, es el caso de los militares argentinos, es el caso de Odría en el Perú, y incluso más allá de nuestras fronteras, ¿no? Fue el caso de la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Gobiernos que se presentan como conservadores, moralmente intachables, pero que se basan en procesos sistemáticos de violación de derechos humanos, terminan siendo gigantescas máquinas de corrupción, sin duda. Y además también hay, digamos, el origen inverso, ¿no es cierto? La violación de derechos humanos, la desaparición de personas, como en el caso Nolasco, o lo hemos visto en la época de Fujimori, para encubrir. Para encubrir temas de corrupción, ¿no? Se retroalimentan esos procesos, se retroalimentan y se generan entonces regímenes en que corrupción y violación de derechos están profundamente imbrincados, porque quizás la esencia de todo esto está en afirmar
de manera rotunda de que la corrupción es una violación de derechos humanos, ¿no? La corrupción en su definición más simple es el uso de bienes públicos para fines privados. Y esto en sí mismo es ya una violación de derechos humanos en tanto está afectando seriamente el ejercicio de los derechos políticos, en la medida en que es lo público, que es apropiado individualmente, y de todos los derechos, porque esta apropiación va a implicar que las poblaciones queden indefensas, va a significar de que las poblaciones carezcan de buenos servicios de educación, salud, seguridad, justicia, etc., ¿no? Entonces, en su esencia, el fenómeno de la corrupción es una violación de derechos humanos. Y justamente eso es, por ejemplo, ¿no? La seguridad ciudadana, el derecho a la salud, a la educación de calidad, son hoy reclamos muy latentes y muy vigentes, ¿no? Pero todavía nos cuesta entender cómo el componente de corrupción tiene un efecto en lo que estamos viviendo en esos espacios. Sin duda. La corrupción, como se sabe, pues, ¿no? Absorbe miles de millones de dólares anuales del presupuesto de la República, del Producto Nacional Bruto, y eso pues implica la desprotección de los ciudadanos en todas las áreas que han sido mencionadas, ¿no? Entonces, el vínculo entre corrupción y violación de derechos es múltiple, es de ida y vuelta. Donde hay violación de derechos termina habiendo corrupción, y donde hay corrupción, esta, para protegerse, termina generando sistemáticas violaciones de derechos, no solo en el sentido de los asesinatos que se producen por encubrir la corrupción, sino en el sentido de que la corrupción lesiona seriamente la obligación que tiene el Estado de proveer educación, seguridad, justicia, salud, etc. De garantizar calidad de vida, ¿no es cierto? Así es. Yo quería además preguntarte, ¿cuál es el riesgo, el peligro real que tenemos como sociedad de mantener estos niveles de corrupción, de impunidad? Escuchaba, recordando algunas de las entrevistas por el caso de Los Cabitos, que varias de las víctimas de Ayacucho, de lo que fue la guerra desatada por el terrorismo, tenían la preocupación de que la corrupción que vivimos sea un elemento que permita que resurjan grupos radicales como lo fue Sendero Luminoso. ¿Cuánto de verdad hay en ese temor, por ejemplo? Bueno, son múltiples las formas en las que esta dupla corrupción y violación de derechos afectan a la sociedad. La más generalizada, la más temible de todas, es lo que los sociólogos llaman anomia, ¿no? O sea, el colapso de las normas sociales, ¿no? Un punto en el que ya nadie cree en nadie, nadie cree en nada, porque lo que ve, no solo en su entorno, sino en las esferas más altas del poder, es un sucederse de hechos de corrupción, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, en un contexto de anomia, de descreimiento generalizado y de precariedad en la vida social, de ausencia de derechos, etcétera, efectivamente pueden aparecer grupos o comportamientos individuales aparentemente muy radicales en su cuestionamiento del sistema, pero que justamente por este descreimiento generalizado comienzan a actuar absolutamente por fuera del sistema en función de querer hacerlo estallar, digamos, ¿no? Claro. Eso no es improbable, ¿no? De alguna manera es lo que estuvo a la base de los procesos de violencia que se vivieron en el Perú en las décadas pasadas, tal como lo señaló el informe de la Comisión de la Verdad. Y las condiciones del Perú de hoy, comparadas con las condiciones del Perú de los 70 y los 80, no sé qué tanto diversas son. En algunos aspectos son hoy más graves, sin duda, que en aquel momento. Como en el caso de la corrupción, ¿verdad? Sí. Por lo menos esta percepción de que todo está... Así es, hacia el descreimiento en la política, la percepción de la corrupción, la anomia, ¿no es cierto? O sea, la falta de normas comunes en la vida cotidiana. Creo que lamentablemente hoy, al 2017, estamos en muchos terrenos en una situación más grave de la que estábamos en 1970, 1980. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas hay? Hace poco hemos coincidido en la Conferencia Nacional de Desarrollo. ¿Qué acciones, qué propuestas hay desde sociedad civil para romper con este círculo vicioso, como mencionas, ¿no? Excelente pregunta, ¿no? Porque nos remite efectivamente a un evento que ha sido muy importante en días pasados,
en el cual tuvimos todo un espacio de un día y medio de intercambio, reflexión, discusión, ¿no?, sobre la corrupción, sus principales manifestaciones. Y ciertamente no hay una salida simple, unívoca, ¿no? Se trata de atacar el fenómeno por varios frentes. El primero de ellos y el fundamental es la movilización de la sociedad. Creo que eso es lo primero y fundamental. Y eso tuvimos ya un primer momento interesante en los primeros meses del año, cuando se constituyó esta coalición Corrupción Nunca Más. En este caso la Bajato, ¿no? Así es, y se produjo una movilización, no solo en Lima, sino en varias ciudades del país. Este proceso se quedó trunco por los efectos del fenómeno del Niño, generó una emergencia nacional y cambió la agenda, ¿no? Pero un primer acuerdo de CONAES es el de retomar ese espacio de esa articulación que incluyó centrales sindicales, movimientos de derechos humanos, de mujeres, de jóvenes, etcétera, ¿no? La movilización de la sociedad es lo primero, una movilización que busca impactar en otros sectores de la sociedad a través de distintos mecanismos, los medios de comunicación, la cultura, el activismo callejero, etcétera. Junto con eso necesitamos producir algunas reformas políticas, promover algunas reformas del sistema político. Esta discusión que hay ahora sobre la reforma electoral es importante, pero absolutamente insuficiente. No basta con cambiar algunas reglas, ¿no? Es un tema más complejo e integral, ¿verdad? Así es, que requiere una profundización de los procesos de refundación de la política, involucrar a ciudadanos y ciudadanas en una auténtica refundación republicana. Y junto con esto, ciertamente, todo el tema legal, normativo, punitivo, ¿no? Hay que elevar las penas, hay que ser más estrictos en los procesos, hay que depurar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Ciertamente en estos terrenos hay avances, no podemos negarlo, pero son insuficientes. Pero como digo, volviendo a lo principal, ¿no? La sociedad civil tiene que movilizarse. Y por último, necesitamos generar un entorno ético-cultural diferente. Esos son procesos más de mediano y largo plazo. Ahí tiene un papel central la educación. Ahora estamos viendo el lamentable estado en el que se encuentra la educación en el país, lo mal pagado que están los maestros, lo absurdo que son estos sistemas de evaluación totalmente formales, instrumentales, ¿no? Pero en fin, una educación de calidad que contribuya a regenerar ética y culturalmente al país sería el gran telón de fondo de este proceso anticorrupción. Gracias, Eduardo, por además traernos un poco lo que se está haciendo también desde sociedad civil. Es importante saber que sí hay un movimiento que está tratando de responder a esa problemática. Yo te agradezco mucho, el tiempo es corto, estoy segura que vamos a estar nuevamente juntos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido, aquí por Gran Angular.